Superávit fiscal Sí. significa que se recaudó más de lo que se gastó, ¿verdad? Milei sale del país en lugar de solucionar. Cancillería sacó un comunicado, a mi juicio, dentro de unos márgenes en el que se exige respeto por la dignidad colombiana. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar en este canal nuevamente. Mucha gente me está diciendo, pero ¿por qué dice para todos y todas y en todos está el todas? Pues fíjense que no. Mucha gente, otra gente me dice, por favor, díganos todas también. Entonces, pues yo trato de darles gusto a todos y a todas. Entonces, me parece que si ustedes se sienten cómodos, chévere. Si no, no importa y avancemos rápidamente con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Vean. Gracias por suscribirse. Si no se han suscrito, háganlo acá abajito. Y solamente le dan clic, se suscriben y listo. Ya está. Vamos a hablar de la noticia global de la semana. ¿Qué está pasando en Argentina, básicamente? Entonces, ya con mi querido Mauricio Jaramillo Jacir, que siempre estamos con él en la noticia global, nos va a explicar qué es lo que está pasando por primera vez en más de una década que el Ministerio de Economía en Argentina anunció que hubo un superávit fiscal. Ya vamos a preguntarle qué significa el superávit, porque muchos hablamos del superávit, pero no mucha gente sabe. Entonces, me pareció oportuno además explicarle de una manera pedagógica, como siempre lo hace. Mi querido Mauricio, profesor Mauricio Jaramillo, ¿cómo va? Buenas tardes a todas y a todos los que nos ven hasta ahora del mediodía y gracias, María Camila, por este importante espacio. Superávit fiscal Sí, significa que se recaudó más de lo que se gastó, ¿verdad? exactamente. Es decir, y eso es importante porque en el contexto de Argentina, si se quiere, una de las disfuncionalidades más grandes del sistema en los últimos años era que el Estado daba demasiado, que el Estado estaba subsidiando los servicios públicos, que el Estado daba demasiado en materia de educación, en fin, que el Estado gastaba demasiado, recuperaba muy poco, entonces teníamos unos déficits muy altos. Ahora, hay dos cosas ahí para aclarar a la gente. Esto quiere decir que fiscalmente, ¿qué quiere decir? Que en impuestos y en gasto público el Estado hoy está recaudando más de lo que gasta por primera vez en 10 años. Pero no es superávit financiero. ¿Por qué? Porque todavía Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional y si se quiere, la deuda externa no se ha saldado. Entonces, esto es una parte, digamos, de saneamiento, si se quiere, de la política fiscal, pero todavía la deuda más importante, que es la que se contrajo en la época de Mauricio Macri, 40.000 millones de dólares, que es una cifra récord, es el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. Todavía Argentina, yo creo que no está cerca de saldar esa deuda y yo creo que no se debería hablar de que las finanzas están saneadas, perdón, siempre y cuando exista esa deuda, porque esa es la que en realidad corta el músculo para la política social. Es decir, que no es que el señor Milei haya llegado y gracias a la llegada del señor Milei se haya generado este superávit fiscal. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. El superávit fiscal, digamos que uno se lo puede adjudicar a Milei, la discusión no va por ahí, digamos que eso está bien, se le tiene que reconocer, es Ok. su responsabilidad, él lo hizo. El problema no es ese, el problema es el costo, el problema es Y la dónde deuda todavía que tiene. exactamente. Entonces ahí hay dos problemas. El primero tiene que ver con que Argentina sigue siendo un país endeudado frente al Fondo Monetario Internacional. Insisto, esto es una deuda que se heredó del gobierno de Macri, ahí no tiene responsabilidad Milei, como tampoco lo tuvo en su momento Alberto Fernández, pero lo más grave, María Camila, son los recortes sociales, es decir, el cierre de los ministerios, el despido de miles de personas, que en el caso de Argentina, mucha gente trabajaba con el Estado, y obviamente todo el recorte de subsidios, pues eso obviamente tiene un impacto en la gente. Entonces, de muy poco sirve salir a decir, tenemos superávit fiscal, pero la gente tiene hambre. Tenemos superávit fiscal y hoy, esto es lo más grave, María Camila, hoy se reporta que hay un 50% de la gente en Argentina viviendo en pobreza, Pobreza, en eso es pobreza. allá. Esto es muy grave. Es decir, de nada le sirve al Estado tener un superávit fiscal cuando la pobreza ha aumentado 8, 9 puntos desde que está mi ley. Es decir, no, porque la gente dice, oiga, pero es que lleva apenas 2 meses, pero que en 2 meses haya aumentado casi 10 puntos la pobreza,
habla de una velocidad muy por encima del promedio y que nos lleva a la Argentina de 2001, que es la famosa Argentina del corralito de Fernando de la Rúa, que básicamente fue la Argentina que tocó fondo. Entonces no tiene mucho sentido el superávit cuando la gente tiene hambre y cuando hay una pobreza generalizada. Peor índice de la pobreza desde la crisis del 2001. Imagínense eso. Exactamente. Estamos hablando de que la gente está aguantando hambre, más del 57%, ¿no? En enero superó eso y eso esas cifras no son nuestras, son de un observatorio de la deuda social de la Universidad Católica de Argentina. O sea, en verdad es una cifra real. Y estos datos, digamos que generan o registran esas dos caras de la Argentina de Javier Milei. Ese economista que quiere sanear la economía, que quiere salir de la crisis, que quiere reducir la inflación, que ha sido una de las más altas del mundo en los últimos días, y vemos a esa Argentina, ¿no? Pobre, muy pobre. ¿Cómo va a lograr el señor Milei con esas ideas y con esa ideología, digámoslo así, dictatoriales, cómo vas a sanear este problemón? Yo creo que es muy difícil y cada vez el escenario es peor, a menos por tres razones. En primer lugar, porque no tiene una bancada. Es decir, el movimiento libertario no tiene hoy una representación significativa en ninguna de las dos cámaras. De hecho, en una de las dos cámaras ni siquiera tiene un solo diputado. Entonces ahí es difícil porque depende de las concesiones que haga con sus aliados, que es el macrismo, Patricia Bullrich, etc. En segundo lugar, es muy difícil porque Argentina no tiene márgenes de espera. Es decir, uno no puede seguir haciendo el ajuste más brutal, aumentando la pobreza. Es decir, Argentina no aguanta. Uno no puede decir, vamos a seguir recaudando para sanear las finanzas del Estado a expensas del bienestar de la gente, especialmente en un Estado que se ha construido bajo la idea del Estado de bienestar. Los argentinos están acostumbrados a que, por ejemplo, hay gratuidad o universalidad, por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud, en materia de transporte hay una serie de asistencias. Recortar eso de un momento a otro en una transición habla de muy seguramente una resistencia que ya se está empezando a ver, unas manifestaciones que además recuerdan la época de comienzos de siglo. Y en tercer lugar, y para mí, uno de los temas más importantes, desafortunadamente no siempre se habla mucho en los medios, y tiene que ver con la resistencia de los sindicatos. Hay una de las normas que quiere proponer Patricia Bullrich, que es una de sus aliadas, que pasa con prácticas de prohibir la protesta social. Y obviamente esto es muy grave porque esto va en contra de la Constitución. Ha habido ya un pronunciamiento de la justicia argentina en cuanto a que esto no es constitucional, e incluso Naciones Unidas ha dicho que eso se trata de, que esto habla de un recorte de un derecho que es fundamental, que es el derecho a la protesta. Es decir, lo que se quiere aquí es básicamente prohibir que la gente salga a la calle a protestar en un país que vive de la protesta. Los argentinos están acostumbrados a protestar. Protestaron contra Alberto Fernández, protestaron, por ejemplo, en su momento contra el corralito financiero de Fernando de la Rúa, protestaron en su momento contra las políticas de ajuste fiscal también de Mauricio Macri, de eliminación de subsidios, y no se nos olvide, esta es la Argentina que resistió a la dictadura. O sea, si van a atentar a los argentinos, que, insisto, los argentinos tienen una vara muy alta en materia de resistencia, porque si le hicieron contrapeso a estos asesinos de Viola, Galtieri, Videla, etcétera, pues obviamente van a poder resistir, y eso que usted dice que es autoritario, Mara Camila, pues tiene toda la razón. Entonces, esto se podría lograr, pero sin coquetear con el autoritarismo, y se podría lograr sin coquetear, desafortunadamente, con la pobreza rampante que estamos viendo. Y cómo, la pregunta es ahora, ¿cómo se empiezan a mover los mercados en Argentina en temas económicos en respuesta a todo esto que está pasando? Sí, ahí también hay dos caras de la moneda. Digamos que los partidarios de Milei lo que dicen es que el riesgo país bajó, digamos que hay una suerte de nueva confianza. Por ejemplo, cuando el gobierno argentino anuncia que tiene el superávit fiscal, lo primero que dicen los inversionistas es, bueno, se están saneando parte de las finanzas del gobierno argentino, eso es una buena noticia. Hay confianza. Hay confianza, pero pues el problema es que de muy poco sirve, digamos, estimular eso que Uribe llamaba acá la confianza inversionista. Sí. El consumo, por ejemplo, está por el piso. Es decir, las pymes hoy son las más afectadas por la baja del consumo. La industria del cemento, por ejemplo, está prácticamente paralizada.
El consumo, por ejemplo, de la industria farmacéutica también está por el piso. Entonces yo no puedo tener un nivel de inflación que no ha parado tampoco de crecer y que era también una de las grandes metas de Javier Milei. Tengo todo, digamos, en mi contra, porque puedo tener, digamos, una suerte de confianza en los mercados, confianza de los inversionistas, pero cuando tengo un consumo que está por el suelo, cuando tengo una inflación que está por las nubes y cuando tengo una pobreza que no deja de aumentar, porque es que, insisto, no es que la haya detenido, no es que la haya congelado, es que la pobreza no ha dejado de aumentar un solo día desde que Javier Milei es presidente, pues obviamente de muy poco sirve que las agencias calificadoras de riesgo le den una buena, porque ¿de qué sirve eso? Para explicar a la gente. Claro, Porque claro. Argentina puede salir hoy, por ejemplo, a pedir un préstamo. ¿Le interesa a Argentina? No, Argentina, y es lo que ha hecho Milei, yo no me voy a seguir endeudando. Entonces, de muy poco sirve que las agencias calificadoras de riesgo le aumenten la calificación riesgo país a Argentina, baje ese riesgo, porque es que en este momento lo que necesita Argentina no es un préstamo. Lo que Claro. necesita Argentina, según la doctrina, según la idea de Milei, es bajar esa deuda. Entonces, ese es digamos, la calma en los mercados, la calma de los inversionistas, es a mi juicio una victoria que no es en nada significativa. O sea, no es significativa y él obviamente se está cogiendo de eso para ganar popularidad. Obviamente, está diciendo yo, Efectivamente. estamos registrando este superávit fiscal gracias a mí. Es que no tiene de otra, María Camila. Digamos que el Milei tiene muy poco para mostrar. E insisto, y esto es importante que la gente lo entienda, porque hay mucha gente que dice, pero es que lleva muy poco. Y lo que uno compara es los inicios de Fernández, los inicios de Macri, los inicios de Kirchner. No habíamos tenido en 2 meses una degradación tan acelerada del nivel de vida. Entonces, no es tanto el corto tiempo que lleva, sino que en ese corto tiempo la degradación es muy grande. Entonces, Milei se pega a cualquier cosa. En segundo lugar, y esto también es muy grave, Argentina es un país federal, es decir, los gobernadores tienen mucho poder. Parte de los gobernadores no están hoy con Milei y lo que ha optado Milei es un recorte brutal con el que se financiaban esos gobiernos regionales y hoy buena parte de esos gobiernos regionales está distante de Milei, han decidido cortar el chorro, por ejemplo, del gas y del petróleo y esto ha derivado en otra crisis más, que es una crisis ya no solamente económica, sino que es una crisis de gobernabilidad, porque Milei todavía no ha entendido que él es cabeza del gobierno federal, pero que los gobiernos de los estados son igualmente importantes, más aún en un estado federal como es el argentino. Entonces creo que esto es algo que se le salía del cálculo a Milei cuando ganó las elecciones, no calculó bien que él necesita a estos gobernadores, que él necesita a estos intendentes, y en ese orden de ideas, este es otro problema, otro frente que le sale de más, que es el de los gobernadores. Milei sale del país en lugar de solucionar buena parte de los problemas, especialmente hoy con los gobernadores. Entonces tenemos una Argentina que tiene problemas económicos, que tiene problemas financieros y que además tiene grandes problemas de gobernabilidad, porque además las movilizaciones no se van a detener si No, el hambre sigue ganando terreno. no, pero por supuesto, imagínese con ese índice de pobreza. Ya para terminar, para cerrar, y ya que estamos hablando del señor Milei, no pasó nada con respecto a los ataques de Milei hacia el presidente Gustavo Petro, ¿no? Más allá de, digamos, de una carta de rechazo por parte de la Cancillería, que la sacaron hace muy poco, el fin de semana pasado, tal vez, ¿verdad? Sí, yo creo, hubo otra declaración, Milei sigue a la carga y obviamente esto pone en evidencia el desmadre que hay hoy en Argentina y la forma como Milei busca distractores, busca distractores además internacionales. Se reunió con el Papa, al que había insultado, se reunió con Donald Trump en una visita que yo creo que es muy desafortunada para la dignidad de Argentina. Vemos un Milei absolutamente sumiso con Donald Trump, que además, no se nos olvide, es candidato, es decir, es raro que el presidente de Argentina se meta en la política electoral norteamericana. Esto, yo no sé si pase desapercibido hoy en la presidencia, porque, a ver, para que la gente entienda, eso es como si en plena campaña Petro Hernández, el presidente Alberto Fernández se hubiera visto con Rodolfo Hernández y lo hubiera abrazado, le hubiera dicho, yo lo admiro, usted es mi ídolo, usted es un referente. Entonces, fue una visita que cayó muy mal, y Argentina es un país además muy nacionalista, y lo de Petro creo que se inscribe en ese orden de ideas. Él se dio cuenta que la primera vez que lo insultó, esto generó una tormenta política, y esto a mi juicio tiene dos consecuencias. En primer lugar, esto dispara
la popularidad de Petro en Argentina. Y en segundo lugar, pues obviamente se banaliza un poco la palabra de Milei, tiene cada vez menos trascendencia y afortunadamente, creo yo, Petro reaccionó bien. Digamos, Cancillería sacó un comunicado, a mi juicio, dentro de unos márgenes en el que se exige respeto por la dignidad colombiana y afortunadamente no pasó a mayores y me parece que esto hay que entenderlo como un distractor de un presidente que está desesperado por llamar la atención. Mauricio, gracias de verdad por haber estado acá en este espacio nuevamente. Estamos hablando hoy de Milei, de Argentina. Por favor, déjennos sus comentarios, sigan a Mauricio con su @ Mauricio 121818 en X y por favor suscríbanse acá. Mil y mil gracias, nos vemos más adelante. Chao, chao, más tarde vamos a hablar de Mancuso. Chao.